Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. El Senado aprobó el Plan Nacional de Desarrollo que propone inversiones por más de 1.100 billones de pesos durante el gobierno del cambio. 5 millones de colombianos recibirán medio salario mínimo. Sobretasa al predial, alzan el impuesto a las energías renovables y expropiación express son algunos de los puntos que el Senado frenó en el Plan de Desarrollo. Cuidadores de personas en condición de discapacidad recibirán apoyo en salud mental y formación educativa. Más de 800.000 personas beneficiadas con la medida. Alivio económico tendrán los jóvenes mayores de 24 años para obtener su libreta militar. Organización Social reportó aumento de más del 150% en reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. Líderes de barras de fútbol buscan alternativas para frenar la violencia dentro y fuera de los estadios del país. Centros de salud del Chocó están agonizando. Habitantes y personal médico piden inyección económica para revivirlos. Preocupación por incrementos de casos de contagio por dengue en el país. Las cifras aumentan cada día. Niños víctimas del conflicto armado reconstruyen sus sueños a través de luces y cámaras. Ya han ganado concursos con sus productos audiovisuales sobre la paz. Tras un amplio debate, el Senado aprobó el Plan Nacional de Desarrollo que le da luz verde al gobierno del cambio para hacer realidad las promesas de campaña. Con varios ajustes, el presidente Gustavo Petro recibió del Senado el aval para ejecutar el programa del cambio para el país durante los próximos 4 años. El plan de desarrollo aprobado contempla inversiones por más de 1.100 billones de pesos. Tenemos un plan de desarrollo justo y futurista. El documento, que señala el camino por donde marchará el país con la pretensión de convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, está diseñado en torno a 5 puntos o pilares específicos. Seguridad humana y justicia social, convergencia regional, el derecho humano a la alimentación, productividad y cambio climático, el ordenamiento del territorio alrededor del agua. En plata blanca, el plan de desarrollo recoge todas las transferencias y subsidios bajo la figura de renta ciudadana para beneficiar a poblaciones en condición de vulnerabilidad. La renta ciudadana pues está contemplado acoger aproximadamente 5 millones de personas con medio salario mínimo, un tema supremamente importante. Varios sectores del Congreso aseguraron que con el plan de desarrollo el presidente Petro tiene los recursos para hacer realidad las promesas de campaña. Durante su tránsito legislativo, el Plan Nacional de Desarrollo perdió varios artículos que, en concepto de algunos senadores, perjudicaban el bolsillo de los colombianos y atentaban contra derechos fundamentales. El artículo 153 que buscaba ponerle una sobretasa al impuesto predial de los colombianos. Logramos tumbar esto. Tampoco prosperaron el alza al impuesto a las energías limpias, la creación de la Agencia de Seguridad Digital y otros que afirmaron algunos senadores estaban en el lugar equivocado. Trataron de hacer aquí la ministra de Agricultura, que es meternos la expropiación express de tierras en Colombia. Eso lo rechazamos frontalmente. Y de los que fueron aprobados, como las alianzas público-populares que podrían contratar con el Estado hasta por 7.000 millones de pesos con el mínimo de requisitos, fueron cuestionados. Y es muy posible que la Corte Constitucional lo tumbe en el examen que haga este Plan Nacional de Desarrollo. Es un plan de desarrollo que va en contra de la libertad, en contra de la democracia, en contra de la descentralización, en contra del crecimiento económico. El proyecto de plan de desarrollo pasará ahora a ser conciliado con el texto aprobado por la Cámara de Representantes y luego será firmado por el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con organizaciones en defensa de los derechos de la niñez, las cifras de reclutamiento forzado a menores de edad aumentaron en un 155% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022. De acuerdo con la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, entre enero y marzo de este año se registraron 123 hechos de conflicto armado en el país, afectando de manera directa a esta población. 36 jóvenes entre los 13 y 17 años de edad fueron reclutados. Las zonas con mayores eventos de conflicto armado están ubicadas en el Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Arauca y norte de Santander. Frente a la situación, esta organización pide al gobierno
aunar esfuerzos con la comunidad internacional, la familia y la sociedad en general para trabajar por la defensa, promoción y protección de los derechos de los niños y niñas en Colombia. A través de acciones concretas en los territorios y el rechazo pleno a las acciones victimizantes de los actores armados ilegales. De acuerdo con Qualico, en Colombia persisten delitos como el reclutamiento por parte de grupos disidentes de las FARC y el ELN, pero además este delito está asociado a la violencia sexual, confinamiento, desplazamiento, violencia contra el derecho a la vida, el secuestro, entre otros. El gobierno podría recaudar más de 300.000 millones de pesos por concepto del pago de la libreta militar de los jóvenes mayores de 24 años. Así lo establece una iniciativa aprobada por el Senado, a través de la cual se busca que se pague una cuota única de compensación. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, 1.152.483 jóvenes se encuentran sin resolver su situación militar. De estos, 135.329 son mayores de 24 años, muchos de los cuales no han podido definir su situación por los altos costos que esto genera. Somos de estratos bajos, estrato 1 y 2, entonces por ende si fuese un pago muy mínimo o nulo, eso sería también muy bueno. Ante esta situación, una iniciativa busca que los jóvenes paguen una única cuota de compensación y de esta manera obtengan su libreta militar. Va a estar moderada de acuerdo a su capacidad de pago. Van a pagar entre 100.000 y máximo 2 millones de pesos. Propuesta bien recibida por los jóvenes. Me parece muy bien, ya que pues como todos saben, no todos contamos con los mismos ingresos. Pues no todos tenemos la facilidad de pagar unas sumas altas de dinero. Para acceder a este beneficio, los jóvenes tendrán que cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 24 años o estar cursando más de 5 semestres de una carrera universitaria, realizar la solicitud en la página Gobierno en línea o de manera presencial en cualquier distrito militar o de policía, pagar la cuota única de compensación. Las tasas de suicidio en la población indígena son más altas que en la población general del país. Así lo dice un informe del Instituto Nacional de Salud. Las principales causas incluyen problemas de salud mental, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, alcohol y dificultades socioeconómicas. Docentes investigadores de la Universidad Nacional de Leticia indicaron que en la Amazonía colombiana, donde los pueblos originarios son casi el 60%, la tasa de suicidio a corte 2022 fue del 9% por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional fue del 5%, un comparativo alarmante para esta población. Parte, digamos, como de los mediadores de esta situación, que son muchos, están dados por mediadores sociales como las rutas de narcotráfico y el consumo de sustancias psicoactivas, que son un cáncer en las comunidades étnicas. Una situación similar se vive en el Chocó, en donde la Defensoría del Pueblo pidió de manera urgente apoyo a las comunidades indígenas del departamento, porque en lo que va corrido del año se han registrado 15 suicidios con envenenamiento y ahorcamiento a causa de presiones generadas por el conflicto armado y grupos violentos como el ELN y el Clan del Golfo. Que más allá de un proyecto de ley hay una responsabilidad sobre la vida y que tenemos que generar mecanismos que nos permita atender de manera directa a estas comunidades, pero por otro lado, cómo fortalecemos las rutas que han establecido las comunidades para detener este suicidio. Autoridades indígenas piden de manera urgente apoyo a las instituciones competentes para que vigilen, acompañen y apliquen un enfoque diferencial en esta problemática de salud mental y de esta manera contrarrestar este flagelo. La alta transmisión de dengue en todo el país tiene en alerta a las autoridades de salud y a los gobiernos locales. En lo que va de este año se han presentado 30.000 contagios. Más de 100 muertes en todo el país y ciudades como Villavicencio, Barranquilla y Cartagena, que registran un alto índice de contagio de dengue, hacen parte de las alertas que el Instituto Nacional de Salud emitió recientemente. Tenemos varios factores de riesgo este año. Uno, que es año endémico, es decir, es un año en el que se espera ya un aumento. Dos, el cambio climático que nos afecta. Parte de que hay un déficit en infraestructura hospitalaria, en atención primaria. Al cierre del 2022 se registraron 67.810 casos y en el último informe del Instituto Nacional de Salud con corte a final de abril de este año la cifra ya superaba los 30.000 casos. Ciudades como Ibagué se preparan con estrategias enfocadas en la prevención, pues actualmente se registra el 37,5% del 100% de contagios presentados en el Tolima.
hacemos la visita con nuestro grupo de técnicos e identificamos cuáles son las personas que pueden tener más riesgo. Nosotros hacemos la entrega de toldillos, repelentes para contener la enfermedad. Dentro de las recomendaciones, las autoridades piden que no se dejen pozos de agua que puedan servir como fuente de transmisión, lavar la alberca con cepillo cada 8 días y si tiene síntomas como fiebre, dolor en los huesos y articulaciones, deberá dirigirse a un centro asistencial a la mayor brevedad. Entre tanto, más de 3 millones de colombianos no tienen acceso al servicio de agua potable. Esto afecta directamente la salud y la calidad de vida de los habitantes. Entre otros datos, 12 millones de personas no cuentan con un servicio adecuado y solo 52% de las aguas residuales se tratan. Así lo dio a conocer la ministra de Vivienda en un foro sobre agua. Muy grave porque apenas llega cada 8 días. Nuestras condiciones de agua en estos momentos son bastante deficientes. Entonces los niños se enferman, los adultos se enferman. Es necesario tener la oportunidad que el gobierno y que todas las empresas nos den esa agua potable. Desde ya transita un proyecto que busca brindar un servicio eficiente y gratuito a los estratos más vulnerables, estableciendo por obligatoriedad que los municipios garanticen este mínimo vital. Con este proyecto de enormes beneficios sociales buscamos garantizar a través del preciado líquido la calidad de vida, la salud de los hogares más vulnerables del país. Le garantice a las personas que van a tener derecho a este servicio, así no tengo con qué pagarlo. Este proyecto, que avanza hacia su segundo debate, también establece la necesidad que existe en Colombia de inversión y avances tecnológicos para mejorar las condiciones del agua potable. Una difícil situación atraviesan cerca de 50.000 habitantes de Río Sucio, Chocó. Su centro de salud está en tan malas condiciones que sus habitantes prefieren viajar durante horas al municipio más cercano para salvar a los niños y a los ancianos. La población de Río Sucio en Chocó es una de esas poblaciones donde quizá a cada habitante se le debería pagar por hacer soberanía en el país. Limita al norte con el vecino país de Panamá. Su principal vía es el río y para llegar al próximo centro poblado se demoran 8 horas en lancha. Para ellos, vivir lejos no es el problema. Lo difícil es la falta de oportunidades y quizá lo más duro, enfrentar las enfermedades tropicales sin acueducto y todo lo que conlleva vivir en medio de la selva. Muy mal, me siento muy delicada. No me puedo ni mojar y me toca mojarme, tú también inundado. Esto parece una locación para una película de terror, pero no lo es. Juzguen ustedes estas imágenes. El laboratorio, el consultorio, techos y paredes destruidas y carcomidas por el hongo de la humedad. Lo que ustedes están viendo es el Centro de Salud de Río Sucio en Chocó. Necesitamos medicina para el centro de salud que estamos, guantes, necesitamos todo. Requiere de carácter urgente intervención. Allí ni el famoso acetaminofén llega. Enfermarse no es opción y ni qué decir de cuando llueve. Esto es real. Atención médica en medio de la inundación, pues no tienen para dónde más coger. Un indígena que venga de Pueblo Antioquia de la Raya 2, 3 días o un día viajando, tenga que ir a hacer cola al hospital y a veces vienen, no lo atienden el mismo día y no a los 2, 3 días porque a mí me tocó. Por eso piden al gobierno nacional y departamental que voltee a mirar hacia este municipio en el norte del departamento de Chocó, que alguien se compadezca de su situación. Generar un centro de atención en esta comunidad que resuelva necesidades de salud que se puedan resolver aquí, no tienen que estar trasladando a la gente para Turbo, para Apartado, para Medellín. En Río Sucio, niños y adultos se enferman de diarrea, vómito, problemas respiratorios, afecciones en la piel, otitis, rinitis, asma y bajo peso. Mientras llega la ayuda, sus habitantes siguen esperando que dejen la indiferencia hacia ellos, haciendo soberanía y viajando por 8 horas para ser atendidos mientras alguien se compadece de la situación crítica por la que atraviesan. Y desde hace más de una semana en Quibdó, 30 especialistas renunciaron al único hospital público de segundo nivel del Chocó por falta de condiciones para trabajar. Esto ha obligado a los pacientes a acudir a otras clínicas, generando colapso en el servicio de urgencias. La crisis en salud en el departamento del Chocó no da tregua, pues hace un año NS Noticias reportaba la crítica situación del Hospital San Francisco de Asís. Falta de insumos, faltan medicamentos esenciales, antibióticos, líquidos endovenosos. Hoy el panorama ha empeorado.
30 especialistas renunciaron al hospital, no solo por falta de insumos, sino por retrasos en sus salarios, situación que viene afectando la atención médica de los chocuanos. Unos niños no podían respirar y que pues los médicos hacían todo lo posible y no había oxígeno. La niña está aquí porque la atendieron porque tiene la fiebre muy alta y no le paran los vómitos, pero en realidad no tenemos como ese respaldo. Esta problemática ha hecho que 2 clínicas estén colapsadas, atendiendo diariamente 220 personas en estado crítico, un aumento de un 110% de las urgencias y pacientes, que además han tenido que esperar entre 24 y 72 horas para ser atendidos. Continuamos recibiendo usuarios emergentes desde los diferentes lugares del territorio. Aunque el personal médico de estas IPS han tratado de hacerle frente a la problemática, este fin de semana murieron 3 niños por falta de oxígeno y un adulto falleció esperando atención. La comunidad hace un llamado urgente a las entidades competentes para que den una pronta solución a estos sucesos. Y terminamos este especial del Chocó con el miedo, la zozobra y la incertidumbre que se siguen apoderando de los habitantes de Bojayá. 21 años después de haber vivido una de las masacres que más conmocionó al país, hoy son protagonistas de una tragedia que no termina. Estamos aquí, día y medio de combate, hasta que una pipeta es lanzada y cae aquí a la población. En este relato se siente la brutalidad de la masacre perpetuada hace 21 años en Bojayá. Bojayá, 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 tus hijos despertamos ya. Hoy, luego de 2 décadas, los hijos de este municipio de Chocó lloran el episodio que les cambió la vida para siempre. Esa escena no se borra nunca, porque eso lo marca a uno, es como un tatuaje que lleva uno en el alma. Lo triste e indignante, aseguran sus habitantes, es que después de 2 décadas la situación continúa igual. Todavía persiste, todavía hay mucho miedo, hay mucho temor, porque todavía se rumora de agentes al margen de la ley que todavía se mantienen melodeando y que hacen prohibiciones a la comunidad. Es muy triste que el sueño esperanzador de las víctimas no se haya cumplido. Tenemos que decir que también son muchas las víctimas que se han muerto esperando su reparación. Senadores que en el pasado tuvieron relación con estos hechos pidieron perdón, pero también inversión social y presencia del Estado. Desde aquí, de nuevo, perdón. Bojayá que necesita hoy paz. ¿Pero qué es paz? Paz es derechos, paz es educación, paz es salud, paz es vías. Izaremos las banderas. Este es un pueblo resiliente. Lucha todos los días por salir de las balas y los odios. Tienen esperanza, no quieren ser los olvidados de siempre. Que esas forestal. En otras noticias, el presidente del Congreso hizo un llamado a no polarizar el país y debatir las reformas estructurales que Colombia necesita para su sostenimiento en el tiempo. El presidente escucha. El cambio son las reformas que se hacen en este recinto democrático. Y las reformas son sostenibles en el tiempo si son fruto del consenso nacional. Por eso no puede ocurrir que el momento actual se traduzca en más polarización, en más violencia, ni que se pretenda imponer una idea sobre la otra. Es la casa de la democracia. Ustedes hoy, en esta mañana, en esta tarde, quienes tienen y tenemos la responsabilidad de transmitirle a Colombia que el Congreso funciona como tiene que ser, aprobando este plan de desarrollo. Se ha convocado a la gente, se ha convocado al pueblo. Y convocar a la gente a las calles es una invitación al debate pacífico, esperamos todos. Bienvenido el debate pacífico. Convocar al pueblo implica convocar a 50 millones de colombianos, no a un sector. Es un mensaje de institucionalidad. Es en esta casa que se aprueban las reformas y será en esta casa que hoy se aprueba, si ustedes así lo determinan, la hoja de ruta para Colombia. Luego de que la Fundación Paz y Reconciliación diera a conocer que se han registrado 67 hechos violentos en la etapa preelectoral, diferentes sectores piden a las autoridades mano dura para no poner en riesgo las elecciones regionales de octubre.
La violencia sigue acechando los procesos electorales en Colombia. De octubre a abril, en la llamada etapa preelectoral, se reportaron 67 hechos de violencia político-electoral que han dejado 99 víctimas, de las cuales 18 fueron asesinadas. Dentro de los perfiles más victimizados se encuentran los miembros de partidos políticos, y si miramos por cargos de elección popular, la lista la encabezan los concejales y la siguen los alcaldes. Este escenario preocupa a varios líderes políticos que hacen un llamado para que existan mayores garantías de seguridad y así no poner en riesgo las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. Esto hay que eliminarlo y hay que ponerle mano dura en las regiones, mayor control de la fuerza pública. Hacemos un llamado al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, a incrementar el pie de fuerza, sobre todo la inteligencia. Además de pedir mayor pie de fuerza en varias regiones, senadores criticaron que parte de los hechos violentos registrados hayan sido ocasionados por grupos que hoy están en conversaciones de paz con el gobierno Petro. El Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, conmemoró el Día de la Dignidad Parlamentaria. En el evento, el secretario general del Senado resaltó el trabajo de varios senadores que fueron condecorados por su excelencia legislativa. Poner de presente que el Congreso es una rama del poder público muy importante, que tiene la mayor legitimidad posible, que está representando casi 20 millones de votos, y por eso creemos que el país entero debe conocer quiénes entre los mismos compañeros de bancada escogieron a los que quisieron que se resaltaran en el día de hoy. Hoy en Políticamente en Redes, un alza histórica en el precio de la gasolina, la ovación al presidente Petro en su visita de Estado a España y el aval de la Corte Constitucional sobre la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos. Hola, hoy en Políticamente en Redes iniciamos esta semana con un nuevo aumento en el precio de la gasolina. Son 600 pesos más que se deben pagar por galón. A raíz de esta noticia, la senadora Sandra Ramírez dijo que lo que no dicen algunos sectores es que el precio de la gasolina sigue creciendo mes a mes porque seguimos pagando el déficit de 30 billones de pesos que dejó el anterior gobierno en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La senadora Lorena Ríos celebró la decisión de la Corte Constitucional de mantener la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos. Dijo que los niños tienen derecho a disfrutar de espacios sanos y que sus derechos son prevalentes. La senadora Gloria Flores exaltó la bienvenida que recibió el presidente Petro en su visita de Estado a España. Dijo que además de ser ovacionado en el Congreso de ese país, la gente lo recibió en las calles con los brazos abiertos. Y para mi cierre, una pregunta. ¿Le han cerrado las puertas por no saber inglés? Pues les tengo una gran noticia, porque puede inscribirse en el programa gratuito del SENA para ser bilingüe llamado English Does Work. Aplicar es muy sencillo. Ingrese desde su computador al siguiente link. Le da clic en el botón Inglés y escoge el nivel que desee para inscribirse. Hasta aquí Políticamente en Redes. No olviden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales. Mientras un sector de aficionados al fútbol colombiano trabaja para fomentar la cultura del barrismo social, otro panorama se vive en los últimos días entre los mal llamados hinchas de varios equipos, quienes dejaron un saldo de 2 muertos y más de 20 heridos por disputas entre ellos. Los recientes casos de violencia registrados en ciudades como Manizales, Cali o Medellín vienen opacando la fiesta del fútbol y la labor que construyen colectivos de barras que se han puesto de acuerdo para trabajar en programas sociales y que hoy piden que se cumplan acuerdos pactados con varios gobiernos. El modelo de barrismo social en Colombia es un tema admirado, al punto de que se vinculó a una política pública, pero lo triste es saber que eso está y no se implementa. Desde hace 9 años, las barras vienen trabajando en el marco del plan decenal que busca llevar seguridad, comodidad y convivencia a los estadios, pero según señalan, la falta de voluntad política no ha permitido que se adelanten los programas pactados que beneficiarían a jóvenes de estratos medios y bajos y que hacen parte de estos colectivos en proyectos sociales y culturales. 10 años de un plan que no sirvió para nada, la idea es desde hoy salgan propuestas. ¿Qué pasó con los dineros que eran de los proyectos para las barras
que se firmaron, que no están en ejecución. Dentro de la reunión que se adelantó en el Congreso, líderes de las barras participantes en el encuentro fueron enfáticos en repudiar actos de violencia de algunos desadaptados que se esconden detrás de una camiseta y se comprometieron a seguir trabajando para fomentar una cultura de paz y de barrismo social en los estadios de Colombia. Y hay buenas noticias para las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. A partir de ahora recibirán capacitación, apoyo en emprendimientos y medidas que permitan flexibilizar sus horarios laborales. Hablamos con una de las pioneras de la iniciativa. Luz Mari Camacho es una de las 884.000 cuidadoras de personas en condición de discapacidad que hay en el país. Desde hace 19 años se dedica a cuidar a su hijo, quien nació con parálisis cerebral. Tiempo en que como madre y cuidadora ha enfrentado muchos retos. Una población invisible, los cuidadores de personas con discapacidad, en especial de los que somos con personas dependientes, como es el caso de mi hijo. Entonces las necesidades son totales. A raíz de su experiencia decidió iniciar un trabajo para fortalecer las ayudas a las madres que como ella cuidan a sus familiares. Por eso hoy celebra la aprobación de la Ley de Cuidadores. Este es el primero que sale avante. Es supremamente importante porque viene un tema específico que es la caracterización de los cuidadores de las personas con discapacidad. Y es que gracias a la aprobación de esta nueva ley, los cuidadores a partir de ahora tendrán acceso a servicios de salud mental y formación educativa. Podrán capacitarse mediante el SENA en proyectos de emprendimiento. La flexibilidad de la jornada laboral, muchos de ellos desarrollan un trabajo ad honorem. A fin de reconocer y exaltar a los cuidadores, cada 24 de julio se celebrará el Día del Cuidador, como un mensaje de que estas personas realizan la labor de cuidado las 24 horas de los 7 días de la semana. En Lucero Alto, sector de Ciudad Bolívar, una institución educativa alberga como estudiantes a 445 niños víctimas del conflicto. La iniciativa de un docente los ha guiado a la construcción de tejido social por medio de luces, cámaras y muchos deseos de aprender. La institución educativa distrital Confederación Brisas del Diamante se ha convertido en el hogar del semillero de pensamiento político, espacio en el que niños y jóvenes aprenden a preservar la memoria y a construir país junto a sus compañeros que han sido víctimas del conflicto. A partir del semillero creamos un laboratorio de medios y es una forma, digamos, de resignificar, una forma de reparación simbólica con los estudiantes víctimas del conflicto armado. Se trata de hacer que las víctimas del conflicto armado se sientan cómodas en nuestro colegio. La cultura de paz que ha inculcado el profesor Joaquín a sus alumnos ha permitido que varios de ellos que en algún momento han sido relegados por su condición sexual, raza o vivencias, encuentren un lugar en el cual construir su identidad. No deberían juzgar a una persona solamente por orientación sexual, por raza. Es muy importante que nuestros niños y niñas tengan la oportunidad de tener una mejor vida, que tengan la oportunidad de desarrollar sus sueños. Mientras continúan trabajando con los equipos que han logrado obtener con su talento ganando los concursos, los alumnos del profe Joaquín siguen usando su imaginación mientras aportan su granito de arena a la construcción de una cultura de paz y reconciliación. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.